Buenos días, mi nombre es Lady Joana Neira Alvarado, estudiante de Pensamiento Lógico Matemático de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Con mi cédula certifico que soy la misma persona. Bueno, a continuación voy a proceder a explicar el ejercicio que decidí escoger para la realización de la tarea 1 de preposiciones y tablas de verdad. El ejercicio que decidí escoger fue el ejercicio E. En este ejercicio nos entregan un lenguaje simbólico o una fórmula en símbolos, que es la que tenemos que desenglobar teniendo en cuenta las preposiciones que nos entregan, formando un lenguaje natural. En esta fórmula nos entregan tres preposiciones. P, Skype es una herramienta de comunicación sincrónica. Q, Facebook es una red social muy utilizada. Y R, las redes sociales nos mantienen informados. Teniendo en cuenta estas tres preposiciones, podemos desenglobar esta fórmula. También tenemos que tener en cuenta nuestros símbolos, que son los que nos van a ayudar a desenglobar la fórmula. Entonces, en el lenguaje natural nos quedaría: si Skype es una herramienta de comunicación sincrónica y Facebook es una red social muy utilizada, entonces las redes sociales nos mantienen informados. Y no es cierto que Facebook es una red social muy utilizada y no es cierto que las redes sociales nos mantienen informados. Así nos quedaría desenglobado en lenguaje natural nuestra fórmula. A continuación procedemos a desarrollar nuestra tabla de verdad. En nuestra tabla de verdad observamos que tenemos que sacar unas filas. Para sacar estas filas y saber cuántas filas tenemos que colocar en nuestra tabla de verdad, colocamos esta fórmula: 2n, 2 elevado a la n. ¿Cómo sacamos esa fórmula? Entonces nos dejamos el 2 y el elevado va a ser el número de preposiciones que nos dieron. En este caso son 3. Entonces elevamos nuestro 2 al cubo, que nos da como resultado 2 por 2 por 2, que nos entrega un resultado de 8. Ese sería el total de filas que tendría que llevar nuestra tabla de verdad. A continuación procedemos a desarrollar nuestra tabla de verdad. Aquí tenemos nuestra fórmula completa, empezamos a desenglobar. Ya tenemos nuestras 8 filas, empezamos con P, Q, R, que son nuestras proposiciones. Desenglobamos enseguida colocamos las negaciones. En este caso teníamos dos negaciones, negación de Q y negación de R. Seguimos desenglobando. Nuestra siguiente preposición sería P y Q. La siguiente sería P y Q, entonces R. Tenemos otra preposición que serían nuestras dos negaciones, negación de Q y negación de R. Y por último, colocamos nuestra fórmula completa. Para empezar a desenglobar, tenemos en P colocamos como regla, tenemos que colocar 4 verdaderas y 4 falsas. En Q colocamos la mitad de lo que colocamos en P. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en R colocamos la mitad de lo que colocamos en Q, que sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así completamos nuestras tres columnas primeras. Enseguida colocamos nuestras negaciones, negación de Q, negación de R. Para la negación de Q tenemos que observar la fila de Q. ¿Y qué tenemos que hacer para colocar en la negación de Q? Lo contrario de lo que está en la fila de Q. Vemos que la primera es verdadera, si la negamos sería falsa. Así sucesivamente. En la negación de R, igual que como hicimos en Q, pero observamos nuestra fila de R. Vemos en la primera casilla, tenemos verdadero en R y la negación nos quedaría falsa. En la siguiente casilla, P y Q, aquí tenemos que tener en cuenta el signo de unión de esas dos letras. Entonces el signo de unión es I, que vendría siendo una conjunción. Al ser una conjunción, la norma nos dice que las dos tienen que ser verdaderas para que nos dé verdadero. Si no, automáticamente va a ser falso. Y así vamos desarrollando nuestra tabla. En la siguiente encontramos P y Q, entonces R. Este símbolo de unión, que es la flechita, es una condicional. Al ser un condicional, la norma nos dice que el antecedente, que vendría siendo P y Q, tiene que ser verdadero.
y nuestro consecuente, que vendría siendo R, tiene que ser falso para que nos dé falso. Si no es así, automáticamente nos daría verdadero las casillas. En la siguiente casilla encontramos negación de Q y negación de R. Ahí podemos observar la casilla, estas dos casillas son las que tenemos que mirar. También tenemos el símbolo que vendría siendo una conjunción y ya vimos la regla para la conjunción, que ambas tienen que ser verdaderas para que nos dé verdadero, si no automáticamente va a ser falso. Así sucesivamente con la casilla y llegamos a nuestra última casilla, que es donde tenemos la fórmula total. Entonces acá tenemos P y Q, entonces R, la unión es una conjunción que vendría siendo este símbolo de la mitad, que es lo que los une las dos preposiciones. Entonces, al ser, ya vimos que ser una conjunción, la regla nos dice que los dos tienen que ser verdaderos para que nos dé verdadero, si no automáticamente va a ser falso. Así, automáticamente llenamos nuestra tabla y esta tabla nos entrega un resultado que vendría siendo, esta tabla, ¿verdad? Es una contingencia, estas preposiciones. El resultado es ese. Entonces, les agradezco su atención y espero la explicación haya sido coherente y hayan entendido un poco más sobre esta tarea. Les agradezco. Hasta luego.